Gracias. Tiene la palabra asambleísta Jorge Escala. Señora Presidenta y asambleístas, la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, Pachacutic y el MPD quiere ratificarse en algunos elementos que forman parte del debate de este Código Monetario. Forma parte no solamente a lo interno de la Asamblea Nacional, sino también en varios sectores sociales y populares que están vigilantes de lo que aprueba esta Asamblea Nacional. Obviamente se aprueban leyes, o como alguien dice, se hace la ley del embudo, lo ancho para los de arriba y lo angosto para los de abajo. Y esta ley tiene mucho que ver con eso. Nosotros nos ratificamos en el sentido de que el veto del presidente de la República reafirma el carácter de este proyecto de ley. No afecta privilegios de la banca, muy por lo contrario, están contentos y baten palmas. Así lo dijeron luego de la reunión que realizaron con el presidente de la República. Que no tiene este proyecto o este código o el veto, no tiene nada ni representa ni tiene el carácter socialista. Más vale reafirma la modernización capitalista. Que este proyecto o este veto o este código, y estamos dando las razones por las cuales vamos a votar en contra, y vamos a votar en contra porque se mantiene intacta la inmunidad a los integrantes de esta superjunta de regulación, que inclusive dejaría las puertas abiertas para un posible salvataje contrario a lo que dice la Constitución en varios artículos. Sobre todo, hay otro artículo que también contraría esta inmunidad, que es el artículo 309 de la Constitución. Vamos a votar en contra porque viola lo que dice la ley de la legislativa en su artículo 56, que habla que los proyectos de ley se refieren a una sola materia. Y como vemos casi en todos los proyectos de ley de la derecha del siglo XXI, tienen ataques o tienen contrarreforma a los derechos y conquistas alcanzadas de los trabajadores. Por lo tanto, son retrocesos que se están produciendo en cuanto se refieren a los derechos de los trabajadores. Modifica el artículo 36 del Código del Trabajo. Nada dice el veto respecto de esta modificación del artículo 36. Es decir, la responsabilidad solidaria de los funcionarios o directivos de empresas públicas cuando cometen abusos sobre los derechos de los trabajadores, no pasa nada, se eliminó, derogan, lo dejan en la indefensión a la clase obrera, a los trabajadores. Nos dice para quién gobierna en este proyecto de ley la derecha del siglo XXI. Pero este artículo 36 también le otorga inmunidad cuando plantea que están exentos de la aplicación de medidas cautelares a funcionarios de las empresas públicas. Miren ustedes, un código de trabajo, un código monetario, hablando y reformando el Código del Trabajo. Qué doble discurso, qué contradicción de lo que se escucha aquí y cómo se actúa cuando se trata de defender los intereses de los trabajadores. Vamos a votar en contra porque si se pusieron de acuerdo con la banca, es obvio que nada dice la banca y otros sectores respecto a la disposición reformatoria cuarta, numeral 9, que plantea licuar la deuda que mantiene el Estado con el Seguro Social. Y se reafirma la eliminación del pago de multas, recargo, intereses, demora
Inclusive irían por el vuelto al plantear que se fija la posibilidad de que se reliquiden valores por multas e intereses de moras cancelados en periodos anteriores al IES. Si la diferencia es a favor del IES, el Estado podrá pagar en efectivo o en bonos. Y si es a favor del Estado, el IES deberá devolver el valor. Miren ustedes, siguen con la política del saqueo a los recursos de los trabajadores que están en la seguridad social. Expresa el grado de desesperación que tiene el gobierno frente a la iliquidez. Vamos a votar en contra porque afecta a actores de la economía popular y solidaria, como son las cajas de ahorro y comunitarias, pues le niega el veto del presidente a este sector, les niega el derecho a tener personería jurídica y solo podrán registrarse. Vamos a votar en contra de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, porque efectivamente cuando modifican el artículo 306 mediante el veto, que nunca se trató aquí, pudo haberlo dicho algún asambleísta, pero jamás fue considerado ni en el informe, ni fue aprobado, ni en primera, ni en segunda instancia en este Parlamento. Pero resulta que el artículo 306, que es una franca y abierta violación a la autonomía del IES. El IES es de los trabajadores, no del gobierno. Y claro, porque el gobierno paga el aporte patronal, en el momento que ingresa esa plata al IES, es plata de los trabajadores. Sin embargo, dice esta modificación o reforma al artículo 306 de la Ley de Seguridad Social, y lo quieren camuflar como que si es un control a los fondos complementarios previsionales cerrados. Más vale, hay que recordarle a los asambleístas que algunos ni siquiera estuvieron aquí cuando peleamos en el 2001 frente a la Ley de Seguridad Social privatizadora y la que está en vigencia. La Ley de Seguridad Social entró en vigencia en noviembre del 2001. Y ahí hay un capítulo relacionado a los fondos complementarios previsionales y le ordena a la super de bancos que desarrolle disposiciones y normas para el control de estos fondos complementarios previsionales. Es así que el 16 de agosto del 2004, ya desde esa fecha, la banca, la Superintendencia de Bancos y Seguros, ya viene implementando los controles. No nos asusta los controles, digo esto porque soy maestro y defiendo el ahorro que hoy el gobierno quiere despojarle a los maestros. Y hoy esta reforma no es que plantea los controles porque ya está regulado, ya está normado, sino es que allana esta reforma que no se debatió aquí, allana el camino para ir al asalto de los fondos complementarios previsionales, que es el ahorro extra distinto de los seguros, del seguro obligatorio que hacemos los trabajadores, que tenemos los trabajadores en el seguro social. Por eso vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra también porque este proyecto de este código, en esencia, Presidenta, tiene un minuto, asambleísta. Lo que plantea es que, y expresa la desesperación del gobierno, ¿verdad?, que está interesado en direccionar el ahorro para fines aparentemente productivos. Pero ya el León Febres Cordero, en su momento siendo legislador, ya propuso lo mismo, casi una fiel copia, que el 75% de los recursos de los cuentaahorristas o del ahorro que tiene la gente en la banca se vayan o estén direccionados para la inversión. No hay nada de nuevo. Se reafirma el capitalismo.
Lo cierto es que como se han comido la plata, tanto del petróleo y también de los tributos, hoy van por la plata de los ahorros, de los fondos complementarios. Hoy van por la plata y el derecho que tienen a ganar utilidades los trabajadores. Se terminó su tiempo, asambleísta. 1.210 millones de dólares ganancia neta las telefónicas. Se terminó su tiempo, Y asambleísta. sobre eso no actúan. Gracias, Gobiernan asambleísta.